Antes de comenzar, me gustaría agradecer a las personas que formaron parte de este proceso académico, de manera especial a mis padres que aguantaron todos mis desvelos y también a mi hermano. También a las personas, en nivel académico, me gustaría agradecerle a las personas que formaron parte también de este proyecto de titulación, de manera especial a la doctora Cecilia Salmerón, que fue la primera en ver nacer este artículo, a la doctora Selma Rodal, que sin su apoyo teórico y su pasión por la enseñanza no hubiera sido posible, a mi asesora de artículo de titulación, a la maestra Mariana Oliver, y también a la coordinadora, la doctora Michelle Gama, por el acompañamiento en este proceso. Y también al maestro David Loria, que ha sido parte importante también, tanto a nivel afectivo como académico. Y también a todas las personas que aguantaron mis llantos durante la escritura de este artículo. Ahora sí, voy a comenzar. La ponencia se llama Desbordar el cuerpo, la articulación de la resistencia a la violencia necropolítica en la carne de René de Virgilio Piñera. ¿Cómo aproximarse a un cuerpo desmembrado? ¿Cómo entender la violencia desmesurada que se le inflige? ¿Cómo vislumbrar los procesos que lo marcan como desechable? En las últimas décadas, las interrogantes sobre lo que puede un cuerpo se han volcado sobre todo en lo que la violencia puede hacer con un cuerpo. Los contextos de represión y de asedio en América Latina han rearticulado la manera en la que los sujetos se relacionan con su entorno y consigo mismos. Ya no se trata de entender cómo se construye a los sujetos, sino cómo se les destruye. Por tanto, describir la violencia y hacerla visible a partir de la ficción se convierte en un trabajo casi mortuorio en donde el cuerpo se vuelve, parafraseando a Judith Butler, en un territorio en disputa. En este sentido, la narrativa del cubano Virgilio Piñera, clasificada como rara por oponerse a la estética latinoamericana predominante de la segunda mitad del siglo XX, se posiciona dentro de estas ficciones que muestran los procesos violentos a los que los sujetos son sometidos. De manera particular, propongo que en su novela La carne de René, publicada en 1952, la instauración de un marco de violencia necropolítica provoca que los cuerpos pertenecientes a la causa articulen una resistencia a partir de la creación de un cuerpo anorgánico, asignificante y asubjetivo. Para demostrar dicha hipótesis, primero hago uso del término necropolítica de Achille Mbembe para señalar que la ficción del chocolate en la novela desarticula la idea de soberanía como se entiende desde la óptica biopolítica e instaura un estado de excepción y un estado de sitio a partir de los cuales la soberanía se entiende como el derecho de matar. Después analizo que, dentro de este marco de violencia necropolítica, el cuerpo de los sujetos de la causa se reorganiza a partir de la destrucción de los tres estratos que, según Gilles Deleuze y Félix Guattari, configuran un cuerpo sin órganos: organismo, significado y subjetividad. Ahora bien, la literatura crítica sobre la novela de Piñera se puede dividir en dos grandes líneas: los estudios sobre el cuerpo y las investigaciones sobre la construcción del absurdo. Para efectos de esta ponencia, solo me concentraré en la primera línea. En esta se encuentran tanto Rogelio Castro Rocha, Sergio A. Moreno, como Christoph Cerda y Isabel Mónica, quienes sostienen que el cuerpo de René es sometido a un proceso de laceración que lo reduce a un pedazo de carne maleable. Mora propone el término discurso cárnico para mostrar que en la novela ese discurso hegemónico configura cuerpos que solo abren su experiencia al mundo desde la carne. Retomando lo expuesto por Dora E. Goldman, estos estudios muestran, abro cita, que en los textos de Piñera la subjetividad es determinada por la negociación constante entre los límites, cierro cita. Si bien en estos textos el cuerpo se ha planteado en su relación tanto con el dolor como con el placer y desde el lugar particular que ocupa la violencia en su representación, no se han caracterizado los sistemas de poder que posibilitan que este tipo de cuerpos se produzcan. Por ello, mi aproximación busca visibilizar los dispositivos de poder que fijan a los cuerpos en una concepción homogénea que responde a la ideología hegemónica. Para fines prácticos, divido este trabajo en dos partes. Primera parte: la lógica de la carnicería, el marco de violencia necropolítica. Achille Mbembe define el concepto de necropolítica como un trabajo de muerte, es decir, como la regulación de la muerte por parte del Estado y otras entidades necroempoderadas, en lugar de la regulación de la vida de los sujetos a partir de prácticas y discursos institucionales
como se entiende desde la biopolítica de Michel Foucault. La característica particular de la lógica necropolítica se puede entender a partir de la caracterización que Membe hace de la formación de terror de la plantación, es decir, y abro cita, la concentración del biopoder, del estado de excepción y del estado de sitio, cierro cita. Para efectos de este análisis, retomo la conjunción de estas tres formas de regulación de los sujetos como ejes de articulación de la lógica necropolítica para caracterizar el marco de violencia que se instaura en la novela de Piñera. El primer eje corresponde al biopoder planteado por Foucault como el cambio que se produce en la manera en la que se ejerce la soberanía sobre los sujetos. Se pasa del poder de muerte a la administración de la vida. Ya no se trata de un poder cuya más alta función es matar, sino desplegar todas las técnicas posibles para invadir la vida. En la novela, el personaje principal, René, es obligado por medio de torturas a asumir su herencia como dirigente de la causa, resistencia que busca hacer frente a la prohibición del consumo de chocolate entre los pobladores y que tiene como trasfondo el culto a la carne. El cuerpo de René es sometido a diversas vejaciones que ponen a prueba su unidad como organismo funcional. La invasión de la vida se representa de manera hiperbólica a partir de las condiciones en las que los personajes llevan a cabo su vida cotidiana. Es un pueblo sometido a una regulación constante que se señala sobre todo por el racionamiento de la comida o incluso por su prohibición. El Estado controla tanto el consumo de carne como el del chocolate. La vida de los personajes está sujeto a una serie de restricciones que delimita la manera en la que se relacionan entre ellos y define las prácticas sociales que son aceptadas o condenadas. En este sentido, la carne, entendida a partir de ahora como el cuerpo de los pobladores, toma un papel protagónico en la novela, pues se convierte en el lugar donde se inscribe la regulación de su existencia. Dentro de esta lógica, René es definido como un sujeto al margen del discurso kármico, retomando el término de Mora para hacer referencia a la construcción del discurso hegemónico en la novela. Este personaje se rehúsa a entender que aunque sea por dos vías antitéticas, el placer y el dolor, abro cita de Piñera, se arriba a una desoladora verdad única, que la carne es el motor de la vida. Sin la carne no hay vida posible. Cierro cita. Ejemplo de esto es la velada a la que René asiste en casa de Dalia, pues en este espacio su presencia provoca que la encantadora cena se convierta en algo fúnebre. El cuerpo del personaje es percibido como marmóreo y como desencarnado. Es un ser que carece de carne, o más bien la rechaza al definirse a partir del discurso que niega el cuerpo. Sin embargo, la resistencia a su existencia kármica se va truncando al pasar por un proceso de adiestramiento que culmina con la aceptación de esta lógica organizadora de la existencia en la diégesis de la novela. En este sentido, el discurso kármico se vuelve un dispositivo de poder que produce, retomando el concepto de Castro, cuerpos carne a partir de diversas técnicas de sujeción y normalización. La estructura misma de la novela remite a este plan de adiestramiento que sigue el cuerpo de René a lo largo del texto. Los 13 capítulos que organizan la novela remiten de manera análoga a las estaciones del Via Crucis católico. Cada capítulo es un encuentro de René con el destino de su cuerpo, esto es, con la progresiva aceptación de su existencia como carne. René está condenado a ser expuesto como carne torturada dentro de la lógica organizadora del discurso cárnico. Abro cita de Piñera: no hay justicia, jefe, solo carne. Salirse de los límites de la carne significa caer en el vacío y en la anfibología. Cierro cita. En el texto, la realidad solo se puede entender a partir del cuerpo. El segundo eje corresponde al estado de excepción, que Membe plantea como la apelación constante a un estado de emergencia que busca erradicar un enemigo que amenaza la vida como se entiende desde una instancia de poder hegemónica. En la novela, esto se produce a partir de la prohibición del consumo de chocolate. Este alimento se presenta como un símbolo de poder, pues es uno de los productos a partir de los cuales se establece un control dentro de la población. La erradicación del consumo de este producto en la dieta de los habitantes de la ciudad provoca que se cree una resistencia que pone en entredicho el poder del soberano. En estos términos, se construye un exterior constitutivo que funciona como el enemigo del Estado, sujetos indeseados que deben de ser destruidos porque representan una amenaza para las diversas instancias de poder que están a favor de esta prohibición. Dentro de esta lógica, todos los sujetos se ven
se vuelven enemigos potenciales y por tanto se ven sometidos al asedio constante en el espacio público. La ciudad se vuelve un espacio de tortura en el que la violencia es legal. En la novela, esta dinámica se ejemplifica a partir de los diversos asesinatos que ocurren en la vía pública y en su espectacularización. La ciudad se convierte en un escenario de muerte, en donde el asesinato se normaliza a partir del divertimento de la población y de la creación de un negocio que convierte a los sujetos en objetos de comercio o de intercambio. El tercer eje corresponde al estado de sitio, que tiene como meta el aislamiento o asedio de ciertas poblaciones marcadas como nocivas. Bajo estos términos, la ciudad se presenta como un territorio totalmente marcado, pues parece una fortaleza sitiada. Este espacio está en constante asedio y regulación, lo cual provoca que la ocupación de este territorio, y abro cita de Membe, no solo sea sinónimo de control, vigilancia y separación, sino que también sea sinónimo de aislamiento. Cierro cita. Los personajes están expuestos a un constante asedio que los obliga a desplazarse y a estar atentos por su vida. La familia de René se ve obligada a huir constantemente de su lugar de residencia por miedo a ser víctimas de algún atentado. Se ven sometidos a un desplazamiento forzado que busca reducir sus posibilidades de escape y de acción, pues al delimitar su territorio se les limita la comunicación con el mundo exterior. Según el análisis anterior, se plantea que la instauración de la lógica necropolítica en la novela se puede resumir a partir de la imagen de la carnicería que se presenta en el primer capítulo. Dentro de este marco de violencia, los sujetos se ven sometidos a la regulación de su carne. No se puede pensar o actuar fuera de este marco de referencia que equivale a pensar su existencia solo desde el discurso cárnico. El despliegue de la violencia se explica a partir de la creación de un enemigo que instaura la prohibición del consumo de chocolate entre los pobladores. Los sujetos entran entonces en un estado de excepción que permite la reproducción del modelo comercial de la carnicería. Los cuerpos se vuelven productos en un espacio delimitado y sitiado, caracterizado por la extrema violencia y por su espectacularización en el espacio público. Por tanto, la soberanía se muestra como el poder de dar muerte a los pobladores y de comercializar con su carne. Segunda parte. Los cuerpos de la causa, la rearticulación de la resistencia. La resistencia a la causa se articula a partir del tratamiento que le dan al cuerpo. Este se vuelve un instrumento de insurrección gracias al adiestramiento que tiene dentro de la Academia del Dolor. Deleuze y Guattari postulan que para hacerse un cuerpo sin órganos es necesario la ruptura con los tres estratos que organizan la instrumentalización de los cuerpos, es decir, organismo, significancia y subjetividad. Así propongo que el adiestramiento que sufren estos cuerpos en la Academia del Dolor corresponde con la ruptura de estos estratos. Ahora bien, la arquitectura corporal no es producto de lo natural, sino de un campo social específico. En este sentido, la concepción de territorio que plantean Deleuze y Guattari se vuelve clave para entender la organización del cuerpo, puesto que, abro cita, el territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación encerrada en sí misma, cierro cita. Por tanto, el cuerpo es un territorio social organizado por relaciones diferenciales que lo representan como organismo funcional. En el cuerpo se produce la regulación, pero es justo ahí en donde la resistencia se puede llevar a cabo, ya que, y abro cita de Deleuze y Guattari, el territorio puede desterritorializarse, esto es, abrirse y emprender líneas de fuga e incluso desmoronarse y destruirse. La desterritorialización consistirá en un intento de recomposición de un territorio empeñado en un proceso de reterritorialización. Hasta aquí la cita. La desterritorialización del cuerpo en la lógica necropolítica implica aceptar la brutalización de la carne, es decir, apropiarse del dolor, y entenderlo como el medio a partir del cual se producen cuerpos desterritorializados. El primer estrato corresponde al organismo, esto es la jerarquización del cuerpo que se encarga de delimitarlo en órganos con funciones específicas. En la novela, el culto de la carne que se enseña en la academia desarticula este estrato, pues presenta el cuerpo como un lugar que busca siempre estar abierto por medio de la laceración, es decir, rompe con los límites materiales de la carne para expandirla al exterior, dejándola expuesta, desgarrada. Se crean muertos vivientes que aceptan la ruptura de los organismos y que ven en ella la posibilidad de reapropiación del territorio, de su carne, que se les niega dentro de la lógica de violencia necropolítica. El segundo estrato corresponde a la significancia, es decir, la interpretación que se le da a las funciones de cada uno de los órganos, es de cierta forma la gramática de los cuerpos. Este estrato se desarticula en la novela a partir del dolor,
es decir, de la experiencia que busca crear dentro de la academia, un sufrimiento sin dolor. La piel ya no siente, se vuelve una capa de recepción únicamente en donde el dolor se experimenta desde la insensibilidad. La piel ya no comunica, sino que solo capta estímulos externos. El cuerpo se desterritorializa a partir del aprendizaje del dolor en silencio, que se materializa en las pieles asignificantes de estos cuerpos. Por último, el tercer estrato hace referencia a la subjetividad, que es la capacidad que posee un cuerpo para denominarse desde un yo, es decir, la jerarquización posibilita que el cuerpo pueda reconocerse como una unidad, lo que le permite nombrarse desde un lugar de enunciación individual. La desunificación del sujeto se construye por la homogeneización de los estudiantes en la academia, dada sobre todo por los constantes dobles que se presentan a lo largo de la novela. Los dobles son muñecos que reflejan el progreso de las laceraciones en la carne de cada estudiante. La meta de esto es llegar a ser como el doble, un muñeco que sufre en silencio. Esto se replica con las éfrasis religiosas y anatómicas que se encuentran a lo largo de la novela. El Cristo, el cuadro de San Sebastián y las ilustraciones del manual de anatomía que Ramón arregla para su hijo. La multiplicidad se convierte en la posibilidad de escape del constante asedio al que se somete a los cuerpos que defienden el chocolate. En estos términos, los cuerpos de la causa se desterritorializan y al mismo tiempo proponen una reterritorialización que dentro de esta lógica de resistencia reorganiza el cuerpo. Si bien la configuración de un cuerpo sin órganos se propone como un medio de resistencia a la sujeción de la necropolítica, es importante señalar que dentro de estas lógicas, abro cita MB, el cuerpo se convierte en una pieza de metal cuya función es, a través del sacrificio, traer vida eterna al ser. Cierro cita. La reterritorialización que se produce en los cuerpos de la causa se configura como una resistencia a la violencia que implica ser propio el terror del contexto necropolítico. ¿Qué más le queda a un cuerpo si la violencia es la única manera de entenderse y de construirse? Si bien apropiarse de la violencia dentro de este tipo de regímenes puede constituir una resistencia, es importante señalar que esta misma resistencia implica una réplica del marco de dominación necropolítica, debido a que se produce un desplazamiento de la violencia que sigue proponiendo como única forma de liberación la muerte. En este aspecto, el personaje René se vuelve la clave para entender la contradicción que se gesta en el proyecto de la causa, pues su cuerpo es adiestrado para convertirse en un mártir a partir de prácticas de violencia con las cuales él no está de acuerdo. La integración del dolor en la existencia se vuelve el medio por el cual los cuerpos pueden reclamar el territorio que se les está expropiado, su propio cuerpo. Con ello, emergen diversas interrogantes sobre las implicaciones éticas de entender la brutalización del cuerpo como un medio de liberación, e incluso sobre los efectos de la institucionalización de la resistencia, ejemplificados por la Academia de Marmolo en la novela. ¿Cómo escapar a la violencia en estos contextos? ¿Cómo evitar los desplazamientos de la violencia en los agenciamientos de los sujetos? Como se ha visto en este análisis, el concepto de necropolítica da luz sobre el marco de violencia que opera en la diégesis de la carne de René, a partir de la caracterización de tres ejes reguladores que emergen de forma simultánea en esta ficción: el biopoder, el estado de excepción y el estado de sitio. En estas condiciones, la lógica de la carnicería que se despliega en el texto por medio de la creación de una idea ficcionalizada de enemigo se muestra como la representación de un marco de violencia necropolítica, pues en ella la regulación de los sujetos se construye desde la soberanía, entendida como el derecho de matar, y desde la comercialización de sus cuerpos, convertidos en carnes de intercambio. Bajo estos términos se concluye que los cuerpos pertenecientes a la causa, representados como los enemigos del Estado, no se conciben como lugares de vida, sino como una carne de cañón cuya finalidad se vuelca en resistir la violencia desde el sacrificio, que se representa a partir de la creación de un cuerpo anorgánico, asignificante y asubjetivo, esto es, un cuerpo sin órganos. En la diégesis de la novela se muestra imposible resistir desde otro marco que no sea el de la violencia extrema. Por ello, el proyecto de la causa se desplaza hacia la formación de otro tipo de territorialización que termina configurándose como dominante, lo cual fractura la agencia que supone la apropiación de la violencia sobre el cuerpo. El territorio se vuelve un objeto brutalizado que niega cualquier tipo de vida, ya que reproduce la lógica capitalista de consumo. El cuerpo se vuelve carne. Gracias.